Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas noches, un excelente 16 de octubre. En este video vamos a hablar sobre Marjorie Taylor Greene y la persistente creencia de que la verdad es partidista. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que al final hay una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Sin más demoras, comenzamos. Marjorie Taylor Greene y la persistente creencia de que la verdad es partidista. Paul Hopkins fue una de las primeras personas en declararse culpable de los cargos derivados del motín en el Capitolio del 6 de enero del 2021. Hopkins llegó al pleno del Senado, donde fue fotografiado junto al chamán de QAnon y otros. Fue arrestado en febrero del 2021 y se declaró culpable en mayo. 2 meses después, un juez lo condenó a 8 meses de prisión. Hablando con un documentalista después de esa audiencia, Hopkins aceptó la responsabilidad por sus acciones y el resultado, pero mientras estaba en prisión intentó rescindir su acuerdo de declaración de culpabilidad. No funcionó. Quedó en libertad en abril del 2022. Poco después lo visitó nuevamente ese documentalista, Alexandra, la hija de la representante Nancy Pelosi, demócrata por California. Su conversación posterior al encarcelamiento se incluyó en la película de Pelosi, The Insurrection is Next Door, que fue estrenada por HBO Documentary Films el domingo. En parte de lo que se incluye, Pelosi habla con Hopkins mientras trabaja en su jardín. De fondo se oyen conversaciones al estilo de las noticias por cable. Espera, ¿todavía estás escuchando Fox News?, preguntó Pelosi. Eso es en realidad OAN, respondió Hopkins, refiriéndose al canal de extrema derecha One American News. Explica que no tiene cable, por lo que no ve Fox News. Entonces, ¿sigues viendo la televisión conservadora? Pelosi pregunta con incredulidad. Cumpliste 8 meses de cárcel por todo lo que crees, basándose en lo que viste en esos programas y todavía los estás viendo. ¿Se suponía que debía convertirme en liberal con eso o algo así? Hopkins responde, no, mis opiniones sobre lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestro país no han cambiado. Ese fragmento de la película de Pelosi fue grabado en un televisor y compartido en las redes sociales por un partidario de Donald Trump. El rechazo de que Hopkins a la sugerencia de Pelosi de que debería repensar su dieta mediática le valió 3 emojis de apoyo de fuego. Luego esa publicación fue retomada por la representante Marjorie Taylor Greene, quien estuvo de acuerdo con la respuesta de apoyo y luego fue más allá. Querían que el 6 de enero fuera la razón por la que los estadounidenses le dieron la espalda a Trump. Están tratando de utilizarlo para destruirlo, escribió Greene, pero no funcionó. No funcionará y nunca funcionará porque lo único que hace es exponer a los demócratas tal como son en realidad, lo que al final los destruirá. Es un intercambio fascinante por una sencilla razón. La pregunta de Pelosi fue ingenua, ciertamente, y se centró en el partidismo de los medios en los que confiaba Hopkins, en lugar de en la validez de esa confianza. La respuesta de Hopkins enmarcó la tensión de la misma manera, como si estuviera preguntando sobre su lealtad a una visión política del mundo más que a la realidad. La pregunta no era realmente si quiere noticias conservadoras en lugar de noticias liberales, como dijo Hopkins, o incluso noticias conservadoras en lugar de noticias objetivas. La pregunta era realmente sobre la dependencia de Hopkins de fuentes de información que lo habían engañado. Pero ni Hopkins ni Greene afirman que las elecciones del 2020 fueron robadas por ser engañosas. En cambio, ven la tensión central planteada por Pelosi entre 2 visiones políticas del mundo, a pesar del hecho objetivo de que la visión del mundo que aceptan es falsa. No está del todo claro qué inspiró a Hopkins a viajar a Washington para los acontecimientos del 6 de enero. Tal vez fueron los llamados de Trump a la gente para que lo hiciera, o tal vez fueron conversaciones que había visto en otros lugares. Otros acusados en casos de disturbios en el Capitolio señalaron que Trump o los medios conservadores habían inspirado sus viajes. Sin embargo, es difícil imaginar qué llegó allí ese día y entró al Capitolio mientras creía que Joe Biden era el ganador legítimo de las elecciones del 2020. En algún momento, casi con seguridad, había llegado a aceptar las afirmaciones falsas sobre fraude. No hay indicios de que Hopkins haya sido disuadido alguna vez de esta posición. No está constantemente en el ojo público ni debería estarlo, por lo que no hay una gran cantidad de información para evaluar al considerar si ha cambiado de opinión. Pero su intercambio con Pelosi sugiere que en ese momento no lo había hecho.
No iba a darle la espalda a One American y a otros medios que presentan información falsa sobre las elecciones u otras cosas. En parte porque no reconoce la información como falsa y en parte porque considera que las alternativas no son objetivas, sino sentando al otro lado del espectro partidista. El ascenso de Greene en la política republicana no fue diferente. Poco después de ganar las primarias de su partido en el 2020, llamó la atención nacional por su aceptación de las teorías de conspiración de Q. Boehner. Fue una destacada defensora de Donald Trump y ha orientado su política en torno a él. Por eso plantea la respuesta de Hawkins aparentemente como una manera de hablar de cómo ellos, presumiblemente las élites, los medios, los demócratas, todos ellos, están tratando de engañar a los estadounidenses para que sean hostiles a Donald Trump. Pero no funciona como pregona Greene, porque personas como Hawkins siguen considerando que la información objetiva está políticamente sesgada. La oficina de Greene no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Desde hace algún tiempo se da el caso de que la elección del medio de comunicación refleja la política y las creencias políticas. Una encuesta realizada por PRRI a finales del 2021 encontró que el 16% de los estadounidenses estaba completamente de acuerdo en que le habían robado las elecciones del año anterior a Trump. Entre los que dijeron que confiaban más en Fox News, casi la mitad lo hacían. Entre los que más confiaban en medios de extrema derecha como OAN, más del 7 de cada 10 lo hacían. Una vez más, esto es objetiva y demostrablemente falso. Las elecciones no le fueron robadas a Donald Trump y no había ninguna razón justificable para que nadie creyera que era necesario interrumpir el recuento de votos electorales en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Esta no es una posición partidista, aunque existe una división partidista en su aceptación como cierta. Lo que revela la respuesta a las imágenes de Pelosi es cómo funciona esto, cómo Hawkins no logra reconocer su error central, el que ocurrió antes de llegar a Washington. Greene luego usa su ejemplo para reforzar la idea de que la disputa es entre visiones del mundo partidista en lugar de un rechazo de la realidad. Después de ser liberado el año pasado, Hawkins compareció ante el tribunal como parte de su acuerdo de liberación. Espero no tener que volver a pasar por algo así nunca más, le dijo al juez. Me enorgullecí de decir que nunca tuve nada fuera de la ley, quiero continuar así en el futuro. Hawkins es libre de elegir cualquier medio de comunicación que desee, por supuesto, pero valdría la pena que reconociera el vínculo entre esa elección y haber tenido que pasar por lo que pasó, de sumergirse en presentaciones surrealistas de lo que es bueno para nuestro país, podría resultar en un riesgo a largo plazo para evitar la ilegalidad en el futuro. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Santiago Roma 5226 y a Josea 358. Y pues gracias Josea por la palabra. Y Santiago, tienes toda la razón. Trump inyecta mucho odio y discordia en Estados Unidos. Bueno, eso es todo por ahora. Tengan muy buenas noches. Y conmigo es, si Dios quiere, hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.